Hemos recibido, como habíamos anunciado, a la congresista Roselia Muruz, que es la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, en su calidad de miembro de Avanza País, que es uno de los 4 partidos que están representados, junto a APP, junto a Perú Libre y junto a Fuerza Popular, unión de 4 partidos que está respaldada además por un quinto que no tiene miembros en la mesa, pero que respaldó, que Somos Perú. Y usted misma ha solicitado a la presidenta Boluarte que se suspenda el financiamiento para la OEA, porque no está de acuerdo con que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya admitido un recurso presentado por el señor Víctor Polay, terrorista fundador del MRTA. Explíqueme por qué ha tomado esta iniciativa y qué consecuencias puede tener. Sí, primero gracias por la invitación, Por favor, Fernando. A usted por estar acá. Sí, en efecto sí, de parte de mi despacho hemos solicitado a la presidenta para que haga una evaluación, ¿no?, respecto a la conducta que está actualmente haciendo la OEA, ¿no?, porque es la OEA quien finalmente, la Asamblea General designa a los jueces y a los comisionados interamericanos de derechos humanos. Entonces, finalmente nosotros estamos viendo que acá hay un sesgo político evidente, porque quien finalmente da las sentencias es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dan pronunciamientos a favor de terroristas, como es el caso de Polay, que tú bien lo has mencionado. Entonces, pero no han dado ninguna sentencia a favor de Polay. No sentencia a favor, pero ya no ha llegado a la Corte ni siquiera. Han habido pronunciamientos de la Corte Interamericana, y es por ello que nosotros, y no solamente mi persona, sino la población entera, se alarma, ¿no?, de este sesgo político evidente que vemos de la población entera. ¿No será un poco arriesgado hablar en nombre de la población entera? Fernando, yo lo que he hecho es que exhortar, porque es una moción exhortativa, Fernando, para que la presidencia se manifieste y evalúe alguna medida, ¿no?, correctiva, sobre todo porque si analizamos la cantidad de jueces que forman parte de esta Corte, no hay, digamos, una proporcionalidad entre países pequeños y países grandes. La votación no lo hay nunca en la ONU. La votación Cada país vale lo mismo que el otro. Exacto. El voto es el voto de Estados Unidos, sí, o el de las Islas Feroe. Simplemente lo que nosotros queremos es una correcta, una adecuada, una idónea elección de quienes nos representan a nosotros, ¿no? Que acá no exista. Tenemos un embajador que nos representa, que es el que se ocupa de eso. Los embajadores votan, de acuerdo, hay 35 países miembros, tienen que votar. Ahora, acá el riesgo es tomar el camino que ha tomado Venezuela y otros países que no quieren que hayan estándares internacionales que se exija cumplir. En el caso de Polay, por supuesto que es irritante que un terrorista como él, que ha secuestrado a gente, que la ha mantenido en unas cárceles horrorosas durante mucho tiempo, causando la muerte de algunos y sacando dinero por eso, esté pidiendo ahora como una Magdalena que le permita que un cura vaya los domingos a conversar con él. Por supuesto que es irritante eso, pero es un recurso que él tiene, es un derecho que tiene, que ha sido presentado por un abogado, el señor Vallerriestra, que usted quizás recordará, como un congresista ilustre, como un aprista de vieja data. Bueno, la mamá pidió eso. Hay que defendernos y sostener que es arbitrario lo que él está reprochando al Estado peruano. Pero ¿por qué en vez de proceder de una manera procedimental, queremos no pagar dólares, retirarnos y tomar, repito, el camino que ha tomado Venezuela o Guatemala o en Nicaragua? Nicaragua. Creo que igual el caso de Nicaragua y Venezuela, nada garantiza que formes parte o no formes parte. Finalmente vemos el caso de Venezuela, que es un país totalmente dictatorial. Pero señalado por la OEA como un país que no respeta derechos humanos. No queremos eso para nosotros, ¿no? Por supuesto que no. No. Yo lo que estoy pidiendo es una medida, una evaluación, por eso es una moción exhortativa, no es, digamos, obligatoria, sino que el Ejecutivo, porque está dentro de sus facultades, ¿no?, dado que ellos ven las políticas exterior, que evalúen, ¿no?, cómo está actuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que a mi parecer hay un sesgo político que debería ser evaluado. Bueno,
veremos entonces qué respuesta le da el Ejecutivo, porque es él que se ha dirigido. Ahora, ustedes tienen que revisar algunas cosas de su propio funcionamiento. Como usted sabe, hay unos cuestionamientos contra el presidente de la mesa directiva de la que usted forma parte, que son graves, que tienen que ver con nepotismo, que tienen que ver con la construcción de una casa en Yoncay sin parámetros respetados, que tiene que ver con el haber votado por una ley que lo beneficiaba y de la cual sacó provecho penal. Todo eso es vergonzoso, señora vicepresidenta, ¿o no? Sí, Fernando, yo estoy de acuerdo con que no solamente los miembros de la mesa directiva, sino todos los congresistas debemos una imagen y una reputación porque somos los representantes de la nación. Entonces, en efecto, hay cuestionamientos a nuestro presidente, lo cual él ha dado su descargo y fue él de manera, él de manera voluntaria se presentó a la Comisión de Ética y finalmente, si tiene que ser investigado por otras instancias, se tiene que respetar, ¿no? ¿Voluntario qué cosa quiere decir? Él ha sido convocado por la Comisión de Ética, es su deber. No es una gracia ni un favor que nos hace, ¿no? No, él fue el que solicitó estar en la Comisión de Ética, a eso me refiero. Yo lo que quería recordar es que la Comisión de Ética me abrió un caso de oficio. Él públicamente, cuando vinieron todas estas denuncias mediáticas, periodísticas, y que no quito razón, obviamente, la alarma de todos, él solicitó, ¿no? Y que iba a respetar si es que se le convocaba en la Comisión de Ética. Entonces, a lo que yo voy es de que tanto él como cualquier congresista, porque no es el único caso que vemos que está de alguna manera manchando el Parlamento, sino vemos los casos de los muchasueldos, el caso de los niños, y todo eso en esta agenda política, desde mi vicepresidencia, yo he solicitado que se dé prioridad. De acuerdo. Otro tema sobre el que se ha pronunciado usted es un tema en relación con el ministro Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa. Usted quiere que se presente al Congreso y que responda vía interpelación. Hay otros que están pidiendo que renuncie, ¿no? ¿Cuál es el reproche contra el ministro de Defensa? Bueno, el ministro de Defensa, nosotros estamos cumpliendo con nuestro control político. Hace poco sucedió 4 lamentables muertes de valerosos militares representantes del Perú y dado ese suceso, esa emboscada narcoterrorista que sucedió en Ayacucho, es que nosotros, haciendo nuestra labor de fiscalización, es que hemos solicitado esta interpelación, que finalmente es un pliego de preguntas que se le va a someter y que él tiene que responder. Yo creo que no hay nada de qué alarmarse, más bien él tiene que responder. Si hay algunos que quieren pedir su renuncia, ¿no? Por ejemplo, nada menos que el general Quiabra, ¿no? Sí, y no les quito razón. Por eso yo creo que hay que respetar nada más los procedimientos, escuchar su descargo y de lo que se responda, nosotros desde Avanza País evaluaremos si es que se amerita una censura o no. Claro, porque es muy grave lo que pasa en el BRAE, pero la peor manera de hacerle frente es andarnos peleando, ¿no? ¿Hay alguna razón por la que el señor Chávez Cresta deba renunciar? Por supuesto que es muy doloroso ver a uniformados caídos para protegernos a nosotros civiles y proteger nuestra democracia, que eso es lo que está en juego, naturalmente, con el narcoterrorismo, como usted lo dice. Pero no veo por qué se quiera saltar a pedirle la renuncia. Usted dice que no le quita razón. Yo le comento algo. Sí. Yo le hice un pedido a la Presidenta de la República desde el mes de marzo para que se pronuncie respecto a cuál es el plan de lucha contra el narcoterrorismo. Desde marzo, ¿no? Y hasta la fecha no ha habido respuesta. Incluso en el mes de agosto yo también solicito que se le incluya al GEIN para que ellos también puedan participar. No existe el GEIN, ¿eh? No existe, sí. Pero los valerosos, sí, en toda su expertise, toda su experiencia, sí, va a ser muy fructífera si es que los incluyen para que formen parte en la elaboración de este plan que yo he exigido al Ejecutivo. Y no he tenido respuesta alguna.
Pero cuando posterior ha a ido el ello, primer ministro Otaro, se ha presentado ante el Congreso, ¿no ha podido usted preguntarle? por supuesto, Ya, por eso le ya. digo que tiene que haber un responsable político porque no ha habido una respuesta respecto a este plan de lucha contra el narcoterrorismo. Lamentablemente sucedió el suceso en Ayacucho muerte de los y 4. ya eso fue, digamos, la gota que derramó el vaso, en lo cual yo también soy una de las coautoras de esta moción de interpelación contra el ministro de Defensa. ¿Cuándo es que se llevaría a cabo? ¿Está ya El día de mañana. ¿Listo el pliego interpelatorio? ¿Ha sido publicado? El día de mañana a él se le da, ¿no? Previamente. Previamente ¿no? para que vaya y ¿Cuántas preparado. preguntas Hay alrededor de 11, 12 preguntas, ¿Es una donde no sesión solamente... reservada? ¿Es una sesión reservada o vamos a poder escucharlo? No, vamos a poder escucharlo. Esto Porque es para todos que queremos saber qué pasó. No, es para que lo escuchen todos los peruanos. ¿A qué horas es la sesión? La sesión es en la tarde, a las 4 de la tarde. Sí. Miraremos con mucha intención, porque por supuesto nada queremos más, como usted, ver que acabe esos remanentes que quedan en el Braem, que es una región amplia, en donde de vez en cuando se producen cosas de este tipo, que es inaceptable, ¿no? Así es. Así. Sí, porque más allá de ellos, o sea, enfrentamiento no es la palabra. Yo lo que utilizaría es que ha habido una emboscada, porque acá no ha habido una advertencia, no ha habido que los valerosos hayan estado advertidos de esta situación. Porque pero hay dos muertos en el otro lado, ¿no? Sí. Eso es un enfrentamiento. Es decir, que hubo respuesta militar, ¿no? Bueno, hay dos personas que han muerto. Claro, hay un enfrentamiento finalmente. En todo caso, compartimos plenamente, me parece, todos lo que queremos, la democracia plena en nuestro país, que se haga lo necesario para tener un plan claro. Así es. Y que acabe con un cáncer que existe desde hace demasiado tiempo, que nos cuesta mucho en vidas humanas y 10% de nuestras Fuerzas Armadas. Señora Ana Muruz, vicepresidenta del Congreso de la República, muchas gracias por su presencia. Gracias. Buenas noches. Mañana a las 4 veremos esta sesión de interpelación. Gracias. Que tenga usted muy buena